Queridos amigos de la Germanische Heilkunde, muy buen día. Estoy aquí hoy porque me gustaría refrescar algunos conceptos clave para que uno pueda orientarse mejor en la niebla que se está intentando sembrar sobre el sistema Germanische Heilkunde. Quiero aclarar estos conceptos porque son los mismos que inspiraron al Dr. Hammer. En primer lugar, quiero recordar que si el doctor Hammer fue capaz de desmontar esa gran decepción en la que aún nos toca vivir, es porque siempre se mantuvo arraigado en valores tan antiguos como inoxidables. Veamos entonces cuáles son esos valores, que ciertamente no son exclusivas de la germánica, pero son algo de que la germánica en su conjunto no puede prescindir. Estamos hablando de lealtad, honradez y sabiduría. Bueno, el objetivo es claramente hacer que nos olvidemos de esos valores, porque sin ellos somos marionetas vacías, entonces muy maniobrables. Así que hoy en día nos cuesta bastante discernir entre lo verdadero y lo falso, lo honesto y lo deshonesto, lo bueno y lo malo, pero, gracias a Dios, existe una brújula que nos ayuda a separar el grano de la paja, como se dice, y esa brújula es la del quién hace qué. Pues con esa brújula es bastante difícil equivocarse. Empecemos entonces por lo que hizo el doctor Hammer, y perdón si lo hago tan sintéticamente. Bueno, el doctor Hammer ha elaborado un sistema científico que en principio se basa en la medicina, pero se extiende a todos los campos del saber y de la vida. Luchó hasta su último día para que se le devolviera su licencia de médico, es decir, de profesional, que se licenció 2 veces, no una sola, sino 2 veces, en una de las más grandes y antiguas e importantes universidades de Europa, lo que quiere decir del mundo. Y noten que él iba muy orgulloso de eso. Pasó toda su vida defendiendo la pureza e integridad de su sistema y trabajando para que ese sistema, y subrayo sistema, también se difundiera de una forma pura e íntegra. Por eso fundó una editorial propia. Luego fundó una universidad donde nombró a 4 profesores. Yo misma, André Sixt, Georg Kausch y Helmut Pilar. Y ahora veamos muy brevemente lo que hizo uno de estos profesores, Helmut Pilar. Pues Helmut era aún muy joven cuando empezó a luchar como un héroe para salvar a su hija según el sistema de la Germanische Heilkunde, que a aquel tiempo solo se llamaba Nueva Medicina. Bueno, una vez salvada a su hija, en lugar de disfrutar a la vida como muchos hubiesen hecho, se ha comprometido hasta morir a que el sistema de la germánica fuera reconocido, dándole a ese sistema y al doctor Hammer su primer, digamos, escenario público, porque el caso Pilar se convirtió muy pronto en el tema más hablado en Austria y en uno de los temas más hablados en Alemania, donde Helmut, quiero recordarlo, siempre se ha llamado el padre indigno por haber confiado en el doctor Hammer. Entonces, Helmut ha difundido sin parar el sistema del doctor Hammer, pagando un precio muy caro. A diferencia de la mayoría de los divulgadores, él transmitió el sistema de la germánica de forma más directa, es decir, tras hablar con el doctor Hammer a diario y más de una vez al día. Eso lo recuerdo yo. Y eso es lo que ha ocurrido durante 25 años. Bueno, después que el doctor Hammer desgraciadamente falleció, Helmut tuvo que refugiarse en Paraguay porque se puso en contra del gobierno de su país. Pero, tristemente, en su decisión de irse, también pesó la acusación de que sería responsable de la muerte del doctor Hammer, lo que es nada más que mentira.
Sin embargo, con todo ese dolor, en Paraguay, Helmut siguió trabajando en la tarea que le había dejado su mentor y lo hizo estupendamente, hasta que hoy tenemos un proyecto de inestimable valor de transmisión del legado del Dr. Hammer en diferentes idiomas, en alemán, en inglés, pronto en español y sucesivamente en italiano. Y estamos hablando de la obra original del Dr. Hammer. Bueno, otra cosa que hizo Helmut fue contar con colaboradores de confianza y designarlos para que ese gran proyecto suyo no parara en caso de que muriera. Y entre los otros, esos colaboradores son su propia mujer, Erika, y su amigo Nico Capetanis, que a su vez, como es muy normal, cuenta con otro colaborador, en este caso es Andy Lockmears, para que el trabajo se desarrolle en el mundo de habla inglesa. Bueno, pues malo. En 2022, Helmut desgraciadamente falleció con solo 57 años. Ahora, creo no decir nada arbitrario o raro si recuerdo aquí que quienes sobreviven tienen el deber, la responsabilidad de continuar según los deseos de sus antecesores. Helmut había recibido un papel, precisamente un nombramiento como profesor de la Universidad de Sandefjord, tan pronto como el Dr. Hammer la fundó. Muy bien, quiero recalcar que el propio Dr. Hammer la llamó universidad, porque estaba absolutamente convencido de que la Germanische Heilkunde debía estudiarse a un nivel estructurado y articulado que garantizara la investigación, la formación, la aplicación. Y miren, nadie es tan ingenuo como para creer que eso se puede hacer con seguridad y tranquilidad en una universidad de régimen. Eso creo que está claro para todos. Y nadie es tan ingenuo como para creer que una universidad como la del Dr. Hammer pueda no tener problemas. Lo hemos visto con la Universidad de Sandefjord. Pero nunca el Dr. Hammer dejó de intentarlo. Es esa la gran diferencia entre él y los muchos aún inteligentes científicos que se rindieron. Incluso la última vez que le vi, en noviembre de 2016, me habló de un proyecto universitario en que él retomaría la investigación sobre las melodías arcaicas. Pues bien, paralelamente a todo eso, siendo él muy consciente de la dificultad que encontraba la germánica, pues el Dr. Hammer recomendaba que su sistema se difundiera también a través de grupos de estudio que hoy llaman de autoaprendizaje, lo que no me gusta para nada, porque autoaprender es una contradicción en términos que huele a New Age para mí. Desde luego yo nunca oí al Dr. Hammer hablar de autoaprendizaje. Bueno, el Dr. Hammer recomendaba también, y subrayo también, los que él llamaba Studienkreis, grupos de estudio en los que los principios de la germánica se compartieran de manera informal, digamos, entre todo tipo de gente, no necesariamente profesionales, y leyendo a sus libros. Pero me consta que los libros del Dr. Hammer están cada vez menos disponibles, por no hablar de las traducciones que no se hacen. Así que mal vamos, porque me dicen que se está saltando de alegría por un texto de los años 90 que ni siquiera es original del Dr. Hammer, sino son partes de unos seminarios impartidos por él en Francia, pero anotados por otros, incluso de forma inapropiada, cuando el propio Dr. Hammer, uno, no permitía ambigüedades a la hora de referirse a sus palabras. Cualquiera que lo haya conocido lo sabe. Dos, el propio Dr. Hammer, en los siguientes 30 años de incansable trabajo e investigación, produjo muchísimos textos que rectifican aquella terminología que precisa y curiosamente se encuentra incluso en negrita en ese PDF.
como error de descodificación del cerebro y muchas otras cosas por el estilo. Es que hay tanto material original suyo para editar y publicar que me pregunto yo por qué no se da la prioridad a los libros originales del Dr. Hammer. Pues señores, a ese paso seguiremos siendo lo que las élites quieren que sigamos siendo, gente sin perspectiva, porque el material original del Dr. Hammer está cada vez menos disponible. Sin embargo, a pesar de todo eso, la forma Studienkreis puede funcionar tan bien como funciona todo lo que recomendaba el Dr. Hammer, tal vez porque se cuente con los libros antiguos, al menos. Yo misma estuve en un grupo por el estilo en Italia, un Studienkreis, quiero decir, y aprendí bastante. Bueno, aprendí algo, porque allí se aprenden los rudimentos, el ABC, se hablan casos, se comparten vivencias, y alguien de buena voluntad debe necesariamente liderar. Pero, en mi caso, tan pronto como encontré al Dr. Hammer, a Helmut y a André, me di cuenta de que no había aprendido la germánica en su corazón, en su dimensión. Porque claro, para aprender también es necesaria una dimensión estructurada, lo repito, que ofrezca la oportunidad de ir más allá del compartir vivencias e informaciones. También es importante tener una discusión, digamos, de nivel con médicos o sean terapeutas que conocen perfectamente la anatomía, la fisiología, la clínica. Y también es importante tener una discusión de nivel con expertos en la historia, la lingüística, la música, la política, y etcétera. Así que no hace falta decir que fundamental es el hecho de que la germánica abarca todos esos ámbitos, por no decir que se funda en todos esos ámbitos. Por ejemplo, tenemos la melodía arcaica que Helmut quiso en su academia como segundo pilar de la germánica. A él le gustaba definirla así, porque el propio Dr. Hammer define una melodía arcaica como la otra mitad de la germánica. Así que, por ejemplo, no difundir la melodía arcaica, que no es solo administrar la canción de Dr. Hammer como si fuera una aspirina, sino que hay todo un mundo a comprender detrás para que esta canción sea eficaz y disfrutada de forma consciente, independiente y libre. Bueno, no difundir esa dimensión de la música quiere decir hacer grandes omisiones. Y en ese caso, en mi opinión, omitir significa mentir. Del mismo modo, los que no difunden el concepto o la historia del pueblo germánico están omitiendo una parte fundamental del sistema, tal como el Dr. Hammer quería que se difundiera, porque igualmente fundamental es todo el tema del pueblo germánico, la revisión de la historia, la política, etc. No es un caso que fue nombrado un profesor de historia en la Universidad de Sandefjord. Curiosamente, noto que quienes acusan el proyecto de Helmut de querer destruir la germánica desde dentro con troyanos, bueno, son aquellos que omiten todas esas partes o la guardan por sí mismos, no sé, intencionadamente o por ignorancia, no lo sé, pero sé que la ignorancia puede remediarse muy fácilmente, tendiendo una mano a quien sabe más o al menos cogiendo su mano tendida. Y a propósito del tender la mano, Helmut literalmente suplicó, y yo con él, que se colaborara en el sentido que el Dr. Hammer quería que se colaborara a la difusión de la germánica de la forma que acabo de explicar. Pero se nos contestó no. Bueno, fue esa respuesta negativa dada por miedo, por incapacidad, justamente por ignorancia, pues poco importa. Lo que importa es que la forma en la que el Dr. Hammer quisiera que se tratara su germánica no puede realizarse solamente bajo forma de Studienkreis, ni menos en grupos esos de autoaprendizaje, sino necesita de una universidad o academia o institución o realidad, como quieran llamarla, que sea estructurada, liderada por gente ojalá capaz, ojalá profesionales reconocidos por el propio Dr. Hammer.
Porque también hay que destacar que el doctor Hammer contaba con la profesionalidad de sus colaboradores. Siempre decía que para acercarse a su sistema no solo había que ser buenos profesionales, sino doblemente buenos profesionales. Entonces, si no se asume todo eso, siempre se seguirá difundiendo la germánica a un nivel no solamente básico, sino inaceptablemente parcial. Ahora, volviendo al tema de la formación, que es tan candente, pues desgraciadamente hay muchos distorsionadores interesados en el dinero y por eso que aprovechan para abrir escuelas de formación, escuelas que no tienen el más mínimo derecho a ser. ¿Por qué? Contradicen al doctor Hammer, cambian sus esquemas, ponen en su boca cosas que nunca dijo y algo por el estilo. Pero el propio doctor Hammer ya descalificó públicamente a muchos de ellos y siguió, sin embargo, con su proyecto de la universidad. Así que esos distorsionadores no afectaron al doctor Hammer hasta que dejara de considerar la germánica como algo en el que es necesario tener una formación. Si así fuera, no hubiese fundado la universidad ni habría seguido diseñando proyectos en ese sentido, evidentemente. Entonces, el gran pecado de Helmut fue el de querer actuar tal y cual lo quería el doctor Hammer. Y sí, en ese sentido, soy yo también una gran pecadora, porque considero la germánica tan inmensa y sagrada que requiere diferentes etapas y niveles de comprensión durante un camino de aprendizaje que sea completo, claro y coherente. Y sobre todo, déjenme decir que haga una clara distinción entre lo que es del doctor Hammer y lo que no. Asumiendo la dimensión de la germánica, que abarca todos esos niveles que he mencionado, realmente podríamos actuar como en un equipo de fútbol. Quien jugando la defensa, quien al ataque, quien en el banquillo, construyendo aquel tejido de apoyo que un día le permitiría al gran goleador, el doctor Hammer, de ganar el juego para todos nosotros. Por eso se necesita colaboración de equipo donde un rol no excluye al otro. De hecho, me pregunto yo, ¿cómo un rol puede excluir al otro en un equipo? Pues yo no lo veo posible, a menos que todos no quisieran jugar el papel del goleador. Pero cuidado, porque a todo el mundo sí le gustaría ser el gran goleador, pero el goleador es el que se expone, pone su cara, corre riesgos y está constantemente bajo marcaje. Así que quien se atreva a descalificar el rol o incluso el juego de los demás compañeros de equipo para lanzarse al ataque solo, pues adelante, que juegue solo y gane y tendrá toda mi simpatía, lo juro. Pero de momento no veo ningún goleador por aquí. Por eso, si no queremos, muy humildemente, si no queremos que el trabajo y el sacrificio de más de una vida haya sido en vano, lo que nos queda es unirnos para que la germánica viva. Y sí, hay que hacerlo cada uno como pueda, como dijo el propio doctor Hammer, que quería decir quien dirige un editorial que publique los textos originales suyos y sin cambiarle nada, porque ese era su deseo. Cada uno como pueda, quiere también decir quien tenga el nombramiento de profesor o divulgador, que enseñe y divulgue sin distorsionar o cambiar la información. Quien tenga el encargo de formar grupos de estudio, aunque no me conste que alguien tenga ese encargo oficialmente, y recuerdo que cualquier cosa el doctor Hammer consideraba importante, la escribía, pero bueno, esas personas que formen grupos de estudio sin cambiar la forma en la que él pensaba los grupos de estudio. Y quien es médico, que aplique la germánica honestamente, sin amputarla o mezclarla hasta que encaje con las 5.000 hipótesis aprendidas como si fuera la guía telefónica.
y así sucesivamente, cada uno confiando en el otro, es decir, confiando en el propio Dr. Hammer, que asignó esos diferentes roles a determinadas personas de confianza, según las capacidades y la formación que tenían. Bueno, con esas personas designadas por escrito, el Dr. Hammer quiso que se formara un equipo de trabajo, de investigación y formación también, sin con eso excluir a nadie, ni a los grupos de estudio, ni a los divulgadores, ni a cualquiera que pudiera ayudar a la germánica a mantener su alto nivel de sistema científico. Claro, sé que no es fácil comprender la complejidad de la germánica, porque su tamaño es tan grande que a uno realmente le cuesta adoptar una perspectiva que incluya todas sus partes. El problema es que la gente que no tiene, digamos, esa perspectiva se siente excluida y empieza a querer hacerse visible dando esas recetas sencillas, estilo New Age, lo repito, citando palabras del Dr. Hammer extrapoladas de sus contextos y rezando cosas como solo necesitamos a gente de buen corazón y todo saldrá muy bien si solo sabemos esperar, todo está en las manos del universo, el bien vencerá. Pues claro que el bien acabará triunfando, pero a mí me consta que siempre el señor bien ha necesitado la colaboración de gente, sí, de corazón, pero también de acción, conocimiento y coraje y perspectiva. Toda la vida del Dr. Hammer nos dice que esa era su actitud. Y luego, quizás un día descubriremos que esa u otra persona en la que confiábamos no era confiable, pues la quitaremos, como ya ha pasado muchas veces. Quizás algún día descubramos que estábamos equivocados al actuar de cierta manera, pero a eso quiero responder con un proverbio que en Italia utilizamos a menudo. Quien no hace, no se equivoca. Entonces, lo que veo yo es que es necesaria una actitud de colaboración para hacer, para colaborar y para con eso actuar de la mejor forma. Y aquí llegamos al Congreso de NMG o Germanische Heilkunde, organizado por Margarita Galat, con una tenacidad realmente encomiable, con corazón y espíritu de amistad y hermandad. Muy bien, el Congreso fue capaz de reunir y también seleccionar, y eso para el bien de los que atienden, a ponentes de nivel que no tienen miedo a compararse con sus colegas. Al contrario, anhelan hacerlo, anhelan poder profundizar, anhelan poder aprender unos de otros para que la medicina sagrada realmente pueda vivir y para que el lema que viva la medicina sagrada no sea solamente una forma guay para cerrar una carta o una publicación en Telegram o en Twitter. Pues yo creo que el Dr. Hammer estaría súper encantado de saber que tanta gente sabia y humilde se une en su honor y en el día de su cumpleaños para comprender y aprender. Por ejemplo, ¿qué quería decir él en tal o cual pasaje? ¿Qué hubiese hecho él en tal o cual momento con su paciente? ¿Qué vio él en el pueblo germánico? ¿Y por qué son tan importantes para él la música o la historia? Y todo eso se hace para el bien de sus pacientes y de la humanidad. Igualmente, yo creo que el Dr. Hammer estaría absolutamente encantado por el proyecto de Helmut, que tiene como objetivo el de divulgar la historia del pueblo germánico, la música, además, por supuesto, del conocimiento directo y puro de la germánica. ¿Quiere decir eso monopolizar el conocimiento de la Germanische Heilkunde? Pues tal afirmación me suena tan a infantilismo, porque yo nunca he oído decir a Erika o a Nico ni a Andy que la Pilar Academy es la única realidad de Germanische Heilkunde.
ni menos a Helmut, porque ni siquiera era su estilo. Entonces, solo dos tipos de personas pueden afirmar algo así de Helmut. Los que no le han hablado ni una vez, pero se atrevan a juzgar su trabajo, no sé cómo. Los que tras haberle conocido tienen miedo a que el proyecto de Helmut ponga de manifiesto su incompetencia. Yo no encuentro otra explicación. Porque eso sí, siempre se lo he oído decir a Helmut, que la germánica está en peligro de ser desvirtuada, robada y no dignamente representada. Con lo que Helmut nunca se atrevió a cambiar ni una palabra del Dr. Hammer, ni a mezclar las palabras del Dr. Hammer con otras. Así como nunca se atrevió a cambiar el símbolo que el Dr. Hammer eligió tan cuidadosamente para representar su sistema, ni cambió un carácter de sus escritos, ni un pequeño punto de sus esquemas. Pues hoy es gracias a él y a su compromiso y a su sacrificio si el legado original del Dr. Hammer está a disposición del mundo inglés, del mundo hispano e italiano hablante muy pronto. Entonces, yo digo, hay que preguntarse por qué eso molesta tanto. Porque desde que la Pilar Academy empezó, salen por cada esquina marionetas que se contonean, creo que se dice así, torpemente. Atacan, intentan descalificar y difamar, mintiendo, intentando sembrar discordia para que esos proyectos de la Pilar Academy y del Congreso no se pongan en marcha, despotricando literalmente sobre el Dr. Hammer y la germánica, demostrando, perdón, nada más que ignorancia y falta de perspectiva. Pues bien, el Dr. Hammer, lo recuerdo muy bien y ya lo dije, antes marionetas como esas, más de una vez me dijo, ah, Johanna, es nada. Sí, de hecho, es cierto, todo eso es nada, a comparación de lo que el Dr. Hammer dejó a toda la humanidad, lo que requiere mucho trabajo honesto y responsable, estructurado, diría yo, hecho por profesionales, junto a quien quiera sumarse para que la germánica lo repita otra vez. Viva. Un trabajo así, hay que decirlo, a veces es incluso peligroso. Claro, si uno se expone, no se quiere exponerse porque se tiene miedo, muy bien, más que comprensible. Pero si no se tiene el coraje o la energía para transmitir el sistema del Dr. Hammer en su integridad y pureza, pues por favor, que no se intente descalificar a quien intenta hacerlo. En fin, queridos amigos, lo que les pido es que no se desanimen al ver, ¿cómo se podrían llamarlos? Esos tumultos en la germánica, porque algo por el estilo siempre pasa cuando algo muy bueno se pone en marcha. Solo permítanme advertirles sobre cierta propuesta de tomar un camino mucho más fácil de lo que tomaron el Dr. Hammer y Helmut, diría yo, en un camino demasiado más fácil. Ese camino fácil es un camino por el que se nos quiere llevar al país de los juguetes. Y les recuerdo que en el país de los juguetes se nos quiere convertir en burros para luego eliminarnos. Si queremos ser el Pinocho de la situación y mentirnos a nosotros y así permitir que se nos mienta, bueno, ese es el final al que llegaremos, que se nos eliminará. Pues por detestable que sea, yo creo es mejor escuchar al grillo parlante que hay en cada uno de nosotros, esa brújula que tras enseñarnos quién hace qué, también nos enseña qué hacer. Muchas gracias por su atención.